Hola, hola. Espero que te encuentres muy bien en este momento. Y espero que también, junto a mí, te llenes de paz. Porque quiero confesar que cada vez que vivo esta experiencia de grabar y de poder transmitir mis mensajes y mi voz a todos ustedes, es algo que personalmente me llena de una paz profunda. Y saben que quisiera en este episodio poder compartir algo más de mí, algo más de mi espiritualidad y quizás del estilo de vida espiritual que sigo. No sé si recuerdan en la introducción o en el capítulo introductorio cuando hablábamos de la Wicca. Mucha gente a lo mejor no sabe qué es, no sabe qué significa. Y de por sí, esto sí lo digo, no lo hago con fines proselitistas, sino para dar a conocer algo que existe y que forma parte de mí y parte importante de mí. Porque los wicanos no hacemos proselitismo sobre nuestra creencia y nuestra práctica espiritual. Y bueno, muchos dirán, ok, ¿qué es la Wicca? La Wicca es una religión. Es una religión que viene siendo una reconstrucción de lo que era la brujería de la era precristiana. Y más específicamente se debe a el señor Gareth Gardner, quien en el siglo XX en el Reino Unido formó el primer aquelarre o el primer coven, el primer grupo denominado Wiccano. Y de allí pues se ha venido, digamos, multiplicando a diferentes países del mundo esta práctica, esta creencia, y se ha venido fortaleciendo a la luz de la nueva era, este nuevo modo de ver la espiritualidad y de ver la religión. Claro está que la Wicca, a pesar de ser una religión moderna, porque su nacimiento, como lo dije anteriormente, pertenece al siglo XX, tiene mucha influencia de la era precristiana, como lo dije también, y de antiguas tradiciones como la tradición celta, el druidismo, algunas, digamos, creencias espirituales también antiguas, como las griegas, las romanas, las nórdicas, y es de cierta forma eh, un renombrar o pudiera decir también un em, hacer memoria justamente de estas prácticas, ¿sí? De estas creencias que, a pesar de que son creencias que consideramos antiguas, siguen teniendo vida a través de la Wicca y obviamente otros reconstruccionismos paganos que hacen memoria a panteones específicos, ¿sí? Y sin duda alguna, la influencia de, del paganismo es algo bastante notorio. Recordemos que el paganismo originalmente era un término usado por los romanos para referirse a las personas que vivían en el campo, ¿sí? Y que obviamente conservaban o tenían unas prácticas espirituales muy diferentes a las personas que vivían en la ciudad. Este término, lamentablemente, se vio manchado por la era cristiana cuando se llamaba o se comenzó a llamar pagano a aquellas personas que profesaban creencias o religiones distintas al cristianismo. Y no solamente se usó la palabra pagano o pagana para señalar, sino también para juzgar y para matar. ¿Sí? Recordemos la época de la Inquisición. Recordemos que las brujas en la era de la Inquisición eran consideradas paganas, ¿sí? Y obviamente las prácticas
o la creencia en antiguos dioses, a Jesucristo, pues digamos la adoración a estos dioses era también considerado paganismo, ¿sí? Y estas creencias no eran creencias rudimentarias, sino que de cierta forma tenían una estructura, una base ceremonial y tenía sus formas, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, muchos de ellos pues acoplados a lo que es la religión Wicca. La Wicca tiene principios fundamentales. Y el que más me encanta, o digamos el básico, el original, no voy a decir el único porque luego diré el por qué, es haz lo que quieras sin hacer daño a nadie. Y creo que aquí se resume lo que es la Wicca. Porque mucha gente también ve la brujería como algo malo. eh, o tiene una etiqueta, tiene un chip de que los brujos y las brujas son personas malas. Y fíjense que la religión de las brujas, como también se le llama, o de los brujos, su mandamiento matriz es haz lo que quieras sin hacer daño a nadie. Y hacer daño a nadie también va con nosotros. Ni a nosotros, ni a nosotros. Qué complicado, ¿no? Pero qué sabio. Y yo creo que en una frase se ha resumido una máxima ética total. Y también existe la ley de 3, ¿no? Que todo lo bueno que hagas por 3 se multiplicará y que todo lo malo que hagas por 3 también se multiplicará. Y en otras creencias espirituales se llama karma. Y bueno, básicamente se llama karma, ¿sí? Pero en el caso de la Wicca no es que se le devuelve, sino que se le devuelve por 3, ¿sí? La Wicca, de cierta forma, está cargada de muchos misterios, ¿sí? De muchos mitos, de muchos rumores. Y esto parte de algo muy interesante. Y yo hoy pudiera titular a la Wicca como la religión de la libertad. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque la Wicca se ha convertido en una vía de escape para aquellas personas que queremos salir del sistema tradicional de creencias que nos impone la sociedad. La Wicca nos permite explorar. La Wicca nos permite dudar. La Wicca nos permite ser críticos en lo que creemos y en lo que hacemos. Pues la Wicca no tiene un dogma. A lo mejor hay verdades o medias verdades, mejor dicho, que son reconocidas por la mayoría, pero que no son impuestas a nadie. Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Y por eso es importante lo que les decía al inicio, que no hacemos proselitismo sobre nuestra creencia. No lo hacemos. La persona que desee conocer la Wicca, la persona que desea acercarse a la Wicca, se le da, digamos, la introducción, la inducción, se le inicia en el camino, pero de cierta forma nosotros como wiccanos no estamos de puerta en puerta hablándole a todo el mundo, enviando cadenas de WhatsApp o haciendo promoción de nuestra religión para que la gente se una. No. Y tampoco creemos en que esta verdad es una verdad absoluta. Hay más caminos aparte de la Wicca. Hay más verdades aparte de la Wicca. La Wicca es una verdad, pero no la única verdad. Y esto es algo que personalmente me maravilló. Porque la Wicca te da la libertad justamente de decir ¿por qué creer en esto? ¿O por qué creer en aquello? Y cuando se potencia o se estimula justamente nuestra
nuestro sentido de autocrítica, de autorreflexión, tenemos más convicciones después para seguir, porque sabemos en qué estamos. Y no es algo que nos están obligando a seguir o que nos están obligando a hacer, o por un compromiso social o por un compromiso familiar, tenemos que estar aquí, sino que libremente le escogemos y escogemos los términos en los cuales nos unimos a esta creencia. Que como lo dije, hay doctrinas o filosofías que a lo mejor son generales, no me atrevería a decir universales porque realmente no lo son. Y la primera de ellas es nuestro sistema de creencia. Originalmente, y aquí ya lo estoy hablando con un poco de sesgo porque, como les digo, esto no es algo universal, pero es lo que yo creo sobre la Wicca y que bueno, comparten muchas personas, es que venimos de un todo, ¿sí? De un todo que para hacerse entendible a la raza humana se ha hecho Dios y se ha hecho diosa. Es decir, el duoteísmo. Creemos en que Dios es una energía masculina, pero también una energía femenina, las cuales convergen y se unen para perfeccionar de cierta manera y complementar de cierta forma a la naturaleza humana. Y es que lo vemos en la naturaleza. Existe lo femenino, existe lo masculino también en la raza humana, que actualmente, obviamente, esto del tema del género está en discusión, ¿sí? Pero aquí lo estoy hablando desde el punto de vista única y exclusivamente biológico, ¿sí? Aquí no estoy tocando otros temas y pues no quiero que alguien más se vea afectado por ello. Estoy hablando única y exclusivamente del tema biológico, ¿sí? Existe lo femenino, existe lo masculino, y por ende, si algunas religiones afirman que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues Dios es hombre, pero también es mujer. Y por eso creemos en esta, no vamos a decir división, sino en esta fusión de lo femenino y de lo masculino, hecho Dios y hecho diosa. Para nosotros, ¿quién es Dios? Bueno, el Padre Cósmico. ¿Y quién es la diosa? La Madre Cósmica. Algunas personas afirman que alguna representación del Dios es el Sol, es la Luna, es el cielo, en el caso del Dios, es la Madre Naturaleza, por ejemplo, en el caso de la diosa. Y como les decía, tiene una influencia de antiguas tradiciones. Y por eso muchos wiccanos le damos un nombre a nuestros dioses bajo el aspecto o la energía particular de alguna entidad superior con la cual nos sintamos íntimamente identificados. Y aquí va mucho de la mitología celta, va mucho de la mitología griega, de la mitología romana, de la mitología nórdica. Incluso lo he visto más que todo en wiccanos latinoamericanos. La mitología maya, la mitología azteca, la mitología inca, la mitología hindú. Incluso también a veces, a veces no he conocido personas que siguen algún aspecto del dios bajo la mitología o el panteón egipcio. Y de cierta manera, cuando la gente escucha esto, se escandaliza. Muchos se escandalizan. Porque van a decir, a ver, pero ¿cómo es eso que adoran a tantos dioses y de tantos panteones? Bueno, nosotros creemos en que la energía del Dios ha influenciado a seres humanos o a los seres humanos
en diferentes tiempos, en diferentes momentos de la historia, y los cuales estas personas han hecho una reconstrucción en su momento de estas energías. Y por eso, por ejemplo, vemos al dios Pan que se asemeja al dios Cernunnos y que el mismo se asemeja al dios Erne, por ejemplo, ¿sí? O a la diosa Venus, que la vemos reflejada en muchos lados de la historia y en muchas culturas antiguas. Es porque efectivamente hay una energía, pero esta energía adquiere diferentes formas, diferentes usos, diferentes maneras y se adapta a cada momento y a cada tiempo. Y para aquellos que aún siguen escandalizados, no nos vayamos muy lejos. Recordemos las advocaciones marianas, como la Virgen María en el catolicismo, en diferentes países y en diferentes tiempos o momentos de la historia, se ha aparecido o ha hecho algún milagro, alguna aparición, y casualmente se adapta mucho a la vivencia del tiempo y a esa cultura. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es morena, pero la Virgen de Fátima es de tez blanca. Y vemos a Virgen, por ejemplo, del continente asiático y la vemos con rasgos asiáticos. Por ende, este mismo principio de la advocación mariana, nosotros los wicanos lo vemos en los diferentes aspectos del dios y de la diosa, que se complementa justamente en su energía, en su esencia y en su luz a dioses de antiguos panteones y antiguas tradiciones y culturas. Particularmente yo adoro, o bueno, no voy a decir adoro porque ya es como una palabra mayor, pero venero al dios en su aspecto de Cernunnos y en su aspecto de Odín, y a la diosa en su aspecto de Hécate, en su aspecto de Freya y en su aspecto de María Leonza, ¿sí? Esto es lo maravilloso de la Wicca, que podemos efectivamente quizás hacer la religión a nuestra medida o mejor dicho, a lo que nosotros vibramos y con lo que nosotros nos identificamos. Y de esta forma desarrollamos una conexión especial con esa energía mística y espiritual. También creemos en la reencarnación. Hay algunos que creen en la reencarnación tanto en digamos, criaturas inferiores, como otros que creen en la reencarnación solamente en digamos, en la especie humana, ¿sí? También creemos en el animismo, pero recuerden que el animismo también tiene matices y estos matices también están muy bien distribuidos en la Wicca. Algo que también me encanta de la Wicca es que tiene una profunda relación con la naturaleza. Es una religión natural. Es una religión mística, espiritual, mágica y natural. ¿Por qué? Porque creemos justamente bajo esta influencia, veíamos a los antiguos, a estas culturas antiguas, como tenían una conexión especial con la naturaleza. Como su vida y su avance, incluso su evolución como sociedad, lo construyeron de la mano de la naturaleza. Y quizás lo que hacemos desde la Wicca es volver a ese origen. Es volver a ese inicio. Es volver a conectarnos con la naturaleza y con sus seres. Porque de ella somos y allá vamos. También en la Wicca se trabaja mucho con lo que son los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego.
porque estos 4 elementos están muy implícitos en la naturaleza. Y claro está que estos elementos tienen un poder, tienen una esencia y tienen un significado muy importante para nosotros los wiccanos, ¿sí? Es una forma de vivir en equilibrio con la naturaleza. Al igual que otras religiones, también tenemos fiestas, tenemos celebraciones, ¿sí? Específicamente tenemos algo que se llama Sabbat y algo que se llama Esbats, ¿sí? Los Sabbats son em, festivales o fiestas, celebraciones que también se llaman la rueda del año, ¿sí? Que son, digamos, tanto los 2 equinoccios como los 2 solsticios y otras 4 fiestas que son de índole quizás, digamos, más espiritual, acompañados, claro está, de fenómenos naturales que se experimentan en esos días. Y empezamos con el Samhain o Fiesta de Muertos, Halloween, el 31 de octubre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, 1 de mayo. Yule o solsticio de invierno, el 21 de diciembre o 21 de junio en el hemisferio sur. Imbolc, el día de Brigitte o de la Candelaria, el 1 de febrero en el hemisferio norte y el 1 de agosto en el hemisferio sur. Ostara o equinoccio de primavera, el 21 de marzo en el hemisferio norte y 21 de septiembre en el hemisferio sur. Beltane, que es una celebración de la sexualidad y la fertilidad, el 1 de mayo en el hemisferio norte y el 31 de octubre en el hemisferio sur. Litia o solsticio de verano, el 21 de junio en el hemisferio norte y 21 de diciembre en el hemisferio sur. Lughnasadh o Lammas, el 1 de agosto en el hemisferio norte y el 1 de febrero en el hemisferio sur. Y Mabon o equinoccio de otoño, el 21 de septiembre, bueno, este año será el 22 de septiembre porque recuerden que los equinoccios y los solsticios siempre varían de uno a otro día por año. Y en el hemisferio sur es el 21 de marzo. Fíjense que muchas de estas celebraciones, más que todas las que tienen que ver, todas las celebraciones varían de un hemisferio a otro. Esto ocurre por la rotación de la Tierra y el efecto que trae la rotación a la Tierra en cada momento especial. Obviamente cuando aquí en el hemisferio norte estamos en invierno, en el hemisferio sur están en verano. Y sería muy incongruente que celebraran solsticio de invierno estando ellos en verano. Por eso se ha hecho efectivamente esta rueda del año, digamos, invertida, ¿sí? Dependiendo del hemisferio en el que te encuentres. Y también esto se llama, como les dije, rueda del año o también sabbats o fiestas de sol, porque tiene mucho que ver con el efecto de la rotación y la traslación de la Tierra y el Sol, ¿sí? Por ejemplo, en Yule hay oscuridad total. En cambio, en Litia hay luz total. Entonces, de cierta forma, estas festividades, ¿sí?, se van alineando y acoplando con el movimiento de la Tierra y la traslación con respecto a el astro rey. Y también tenemos los Esbats. ¿Qué son los Esbats? Son fiestas a la luna que se celebran cada luna llena.
Hay personas que lo celebran tanto en luna llena como en luna nueva, pero digamos lo general es celebrarlo en la luna llena. En los sabbats honramos al Dios, el Padre Cósmico, y en los Svats honramos a la Madre, a la diosa madre de la Wicca, ¿sí? También es una forma de, digamos, hacer sentir nuestra conexión con el universo, nuestra conexión con lo que está por encima e incluso por debajo de nosotros. Es decir, el hecho de hacernos ver y hacernos consciente de los cambios y la influencia que los planetas, que las diferentes constelaciones, que también, digamos, lo que ocurre a nuestro alrededor, en el ambiente, en la naturaleza, de cierta forma nos afecta tanto física como espiritualmente. Y la luna pues tiene una significada influencia en la Wicca, porque primero es la representación de la diosa y segundo que de cierta forma transmite ciertas energías que bueno, en algún momento cuando hablemos de la luna, en algún capítulo, lo profundizaremos más, ¿sí? Em, ok, siguiendo hablando un poco de la Wicca, también podemos mencionar que nosotros hacemos mucha meditación, mucha introspección, siempre estamos en una constante búsqueda de nuestro yo consciente, porque es necesario justamente para poder saber y ser consciente en el mundo en que estamos, ¿sí? Y de las cosas que normalmente hacemos. Es importante porque nos ayuda a estar en sintonía con nosotros mismos y con lo que nos rodea, ¿sí? Em, Como saben, pues es una religión mágica, es una religión mística, en la cual la magia tiene una importancia grande o trascendental en nuestro culto, ¿sí? Es un culto que gira en torno a la magia, ¿sí? Vista como un proceso natural, no como algo extraordinario o algo sobrenatural, no, la magia es un proceso natural por el cual nosotros tenemos la capacidad a través de nuestro poder personal y del poder natural de transformar ciertas situaciones y ciertas realidades. Y bueno, ya de la magia también hablaremos después porque no nos podemos centrar mucho en esto, ¿sí? La Wicca, al igual que otras religiones, también tiene ritos de pasos y celebraciones, ¿sí? Em, no hacemos bautizos, porque el bautismo es un concepto netamente cristiano, pero sí hacemos algo llamado iniciación. Nosotros a los niños no les bautizamos, por así decirlo, o les unimos a la congregación desde niños, ¿sí? Em, esto pasa porque eh, creemos efectivamente en la libertad. Y sentimos que el hecho de cuando no hay conciencia de efectivamente lo que se está haciendo, pues no hay alguna libertad, ¿sí? Em, en algunas ocasiones nosotros le llamamos Wakanim o Sainim, ¿sí? Pudiera ser equivalente al bautismo, pero como les digo, no es un compromiso que el niño o la niña adquiere inmediatamente, ¿sí? Sino más que todo es darle la bienvenida al recién nacido, tanto al mundo como a la comunidad wicana. Y como les digo, no es una iniciación formal, es como presentárselo a nuestros dioses y a nuestra comunidad. Y, eh, y ya está.
Ya después el niño pues tendrá que escoger su propio camino y saber en qué quiere creer, ¿sí? Luego, pues ya cuando se tiene conciencia, y bueno, esto no tiene un límite de edad, tenemos la iniciación, que pues es un rito importante para nosotros los practicantes y para aquellas personas que deciden formalmente unirse a un coven o comprometerse con la práctica de la Wicca de manera individual, que también es conocido como iniciación solitaria. Y pues esto marca el comienzo del camino como wicano. En este caso existen dos rituales, tanto el de iniciación, que ya es algo más formal, como el de dedicación, que es algo más informal. Es similar, pero digamos que en este acto la persona declara su dedicación a la Wicca, pero de forma menos formal. Es un compromiso personal, más que todo con el estudio y la práctica, pero digamos que no se le considera wicano, ¿sí? Sino que esta persona manifiesta ante los dioses su deseo de dedicar parte de su tiempo al conocimiento dentro de la Wicca. También tenemos el rito de madurez o rito de paso adolescente, que es celebrado cuando una persona joven alcanza la edad adulta, a menudo coincidiendo con la pubertad. ¿Esto por qué ocurre? Porque nosotros no tenemos una visión pecaminosa de la sexualidad. Creemos que la sexualidad es un regalo de los dioses y por lo tanto, cuando una persona ya se considera sexualmente activa, y aquí cuando hablamos sexualmente activa nos referimos a que puede procrear y dar vida, se celebra porque esto no es, digamos, una celebración a la promiscuidad, sino al hecho de que la persona pueda ser consciente del gran compromiso que a partir de ahora tiene, de la responsabilidad que tiene y de la importancia del cuidarse, del disfrutar sanamente, del disfrutar y de no avergonzarse de su sexualidad, ¿sí? Tenemos también la ceremonia de manos, que es la ceremonia de matrimonio en la Wicca, en la cual pues la pareja se une simbólicamente. A diferencia de otras tradiciones, nuestros rituales matrimoniales es por un tiempo determinado. Es decir, no es hasta que la muerte los separe, sino que creemos en que el amor es libre y que por lo tanto no se le puede poner un condicionamiento tan exagerado como hasta la muerte, ¿sí? Y como el amor es libre, pues normalmente o tradicionalmente el compromiso es por 1 año y 1 día y después se puede renovar por otro año o por lo que la pareja libremente considere. Incluso, pues sí, se puede para toda la vida. Pero tenemos otro ritual, ¿sí? Que es el de la separación de manos. Es decir, un divorcio. Y es cuando pues ambos deciden seguir caminos diferentes. Y de cierta manera, pues es una forma muy sana, muy bonita de rememorar ese amor que se tuvo en el pasado, recordarlo con alegría, recordarlo con entusiasmo, pero sabiendo de que el amor es libre y que pues así como está hoy, mañana a lo mejor no lo esté. También existe otro rito que es el crowning, que es un rito que se celebra el paso de una mujer a la etapa de anciana o sabia. Y pues esto marca su transición a una fase de mayor sabiduría y poder en la vida. Y bueno, yo creo que este rito también se puede, digamos, fácilmente adaptar a un hombre, ¿sí? También tenemos los rituales funerales y los rituales de transición, que pues son ceremonias para honrar la muerte de una persona y su transición al próximo ciclo de existencia. Como les dije,
Los wiccanos creemos en la reencarnación, por lo que estos rituales honran el alma del difunto mientras pasa a su siguiente vida. Ok, bueno, ya les compartí algo interesantísimo sobre los ritos de paso, sí, que son muy, muy, muy interesantes, ¿sí? También, otra cosa que quería mencionarles, eh, va mucho sobre el papel que tiene la Wicca en la espiritualidad contemporánea, ¿sí? La Wicca, de cierta forma, se está constituyendo o ha constituido una nueva forma de espiritualidad, ¿sí? Adaptada a los nuevos tiempos, adaptada a las nuevas realidades, inclusiva, eh, feminista, ecologista y de cierta forma al día con lo que el mundo espera de una persona espiritual, de lo que el mundo espera de un ser humano consciente de su realidad y consciente del poder que tiene para cambiar esa realidad, ¿sí? Em, y hoy en día es importantísimo y creo que el papel de la Wicca y de los wiccanos es cada vez más importante. Y por eso es que decidí también hacer este capítulo resaltando algunas cosas de la Wicca, porque em, de cierta forma la Wicca personalmente se ha constituido eh, un bálsamo de alegría y de entusiasmo para mí, ¿no? Porque puedo seguir desarrollando una espiritualidad más holística, una espiritualidad más abierta y algo que a mí me gusta mucho, que en la Wicca se aprende de todo. O bueno, en la Wicca adquieres el compromiso personal de aprender de todo, ¿sí? O de todo un poco lo que tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todo se conecta, todo se conecta. Y de cierta forma hay que estar en todo para poder, digamos, sacarle el máximo provecho a esta forma dinámica, alegre, pero sobre todo maravillosa de espiritualidad. Claro está que pues hay desafíos, ¿no? Los desafíos normales de una sociedad que está todavía sumergida en los prejuicios, porque la gente no se considera cristiana hoy en día, o incluso la gente no va a misa ya, pero la gente sigue criticando, la gente sigue cuestionando, la gente sigue con esos prejuicios sobre estas prácticas espirituales, pensando que hacemos el mal, pensando que, digamos, somos personas malvadas, ¿sí? Que robamos niños, que, bueno, un sinfín de cosas más que he podido escuchar y que más que desanimar, pues motiva porque hay un velo de ignorancia que tenemos que quitar. Y bueno, aquí estoy aportando mi granito de arena para quitar ese velo de ignorancia. Sin duda alguna, la Wicca, más que una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad personal. Y a lo mejor eso es lo que la hace difícil de practicar. Porque es una relación mía con lo divino. No hay intermediarios, no hay sacerdotes, el sacerdote soy yo. Ritualísticamente, para rituales, obviamente que en covens estructurados sí hay sacerdotes, pero estos sacerdotes, digamos que son funciones ritualísticas y quizás como para dar algún consejo o algún asesoramiento, pero no son una, digamos, autoridad, pudiera decir, como en otras creencias religiosas, ¿no? Que marca la vida de una persona y que casi que le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. No, no, no. Esto, como es una religión de libertad, es una religión de responsabilidad. Y el avance que tenemos en esta creencia, el avance que tenemos en este culto, solamente es de nosotros. Y por eso es de muchísima responsabilidad. Y también pues la magia, la brujería,
se tiene que practicar con responsabilidad. Muchas veces podemos aventurarnos a hacer cosas que a lo mejor no están bien o que no sabemos hacerlas y podemos caer efectivamente en errores que nos cuesten, no voy a decir la vida porque sería también muy exagerado, pero sí eh, muchos dolores de cabeza, ¿sí? Em, Muchas veces la gente asocia la palabra brujería con la magia negra. Y si bien la magia negra existe, aunque considero que es un concepto bastante racista sobre la magia, yo siento que la magia no tiene ningún color, pero bueno, es parte justamente de la creencia. Magia blanca, magia negra, magia roja, magia gris, magia verde, etcétera. La Wicca es una religión de magia blanca, o practica la brujería de magia blanca. Pero todo yin tiene su yang, ¿sí? No todo es, digamos, eh, no todo puede ser blanco como no todo puede ser negro. Por eso también la Wicca cree en la magia defensiva, ¿sí? Una magia creada no para dañar, sino para proteger. Eh, de cierta forma no es que sea magia negra, pero sí tampoco es que sea magia come flor. Es decir, si tú haces, pues tú pagas. Punto. ¿Vale? Y bueno, seguimos. Em, yo creo que la Wicca es una forma muy bonita para vivir en la gratitud y en la abundancia, ¿sí? Porque justamente nos enseña a ser agradecidos. A ser agradecidos con lo que tenemos, a ser agradecidos con las cosas que frecuentemente encontramos en la vida, que nos presenta el destino, que nos presenta la vida, tanto lo bueno como lo malo. Y también es una vía de empoderamiento personal y espiritual. Justamente porque tenemos la batuta de nuestra vida, no tenemos a alguien diciéndonos qué debemos y qué no debemos hacer, sino que nos ayuda a empoderarnos espiritualmente, a hacer aquello que nos gusta, aquello que nos mueve, aquello que nos apasiona y quitar esa etiqueta de pecado, quitar esa etiqueta de condenación, esa etiqueta de infierno, de tienes que hacerlo así porque si no lo haces así te vas al infierno. No, no creemos ni en el cielo ni en el infierno. Y por eso es que la Wicca adquiere un valor muy, muy, muy importante. Muy importante. Algunas prácticas diarias que pudieras hacer para integrar la Wicca a tu vida cotidiana pudiera ser, por ejemplo, contemplar el sol en las mañanas, por lo menos un par de minutos. Y al sentir la energía del sol, quitarle quizás el hecho de que sea un objeto o una cosa, sino darle un carácter más divino. Sentir que ese calor, que esa energía que está allí presente, es la energía del Dios que te abraza. Es la energía del Dios que te acompaña en ese nuevo día y que camina contigo para iluminar tu camino y para guiarte. Y asimismo en la noche, al contemplar la luna y su rayo de luz, sentir cómo la madre te observa y te abraza. Y te acompaña en la oscuridad de la noche. Esto es algo sencillo, algo pequeño, pero que haciéndolo regularmente puede ayudarnos a sentir esa conexión con lo espiritual y con lo espiritual a través de la divinidad wiccana. Y bueno, hay gente que, fíjense, la figura que normalmente predomina sobre el dios es el dios astado, ¿sí? ¿Por qué el dios astado? No es porque sea el diablo. Nosotros no creemos en el diablo, ni en el satanismo, ni nada de este tipo de cosas. Aquí pues sí quiero hacer ese punto de diferencia. A lo mejor haya personas que se consideren wiccanas, que practican ese tipo de prácticas, las cuales no juzgo y no cuestiono,
pero sí considero que estas prácticas son cristianizadas de alguna forma, porque Satanás es un concepto cristiano, no es un concepto wicano o precristiano, ¿sí? Es un dios gastado porque rememora al dios antiguo de la naturaleza, que muchas tradiciones y culturas antiguas le asociaban cuernos en son de aquellos animales que normalmente tenían cuernos y cazaban, como por ejemplo los venados, ¿sí? En el caso de la diosa, es la diosa de la triple luna, porque representa los diferentes ciclos lunares y los cambios, o digamos las fases, mejor dicho, de la luna, ¿sí? Por eso es que se le llama la triple diosa, que representa la luna creciente o el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. Y bueno, si quieren saber más sobre la Wicca, no duden en hacérmelo saber a través de los comentarios para que pueda preparar más información de interés para ustedes y brindarles esta herramienta, ¿sí? Para que conozcan más de la Wicca. Y pues no olviden seguirme en mis redes, @arcanoancestral, en Instagram, en TikTok, en YouTube. También mi cuenta de TikTok, @LuisDeGuerreroP, la estoy usando actualmente para hacer lecturas de tarot, respuestas cortas. Y bueno, pues valga el momento para, antes de despedirme, pues también decirles que no olviden agendar sus consultas. Importante, consultas de runas nórdicas, consultas de runas brujas o runas wicanas, consultas con el tarot, consultas de su carta astral o su carta natal astrológica, ¿sí? Por allí estamos a la orden para lo que necesites. Y pues nada, que tengas o que sigas teniendo un bonito día y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.